Como les contaba Normita, yo soy médico. Trabajo en una especialidad que se llama Medicina Mente-Cuerpo. Es una especialidad nueva que crea Harvard hace más o menos unos 30 años. Y la medicina mente-cuerpo tiene que ver con el impacto que tiene la parte mental y emocional sobre la salud. Entonces, digamos que en algún momento nosotros tenemos como un nivel de estrés básico. Y en un momento dado tenemos un conflicto o un nivel de estrés importante con un nivel de sufrimiento, una intensidad de sufrimiento, nivel de estrés. Y eso lo sostenemos en el tiempo. Entre más intenso sea un nivel de sufrimiento, un conflicto que nosotros podamos tener, y más tiempo lo sostenemos, entonces se crean esto que se llaman áreas de conflicto. Y esto lleva a que nosotros nos enfermemos. Y el primer sistema que se daña es el sistema inmune. Medicina mente-cuerpo es el resumen de una sigla, de una rama médica que se llama la psiconeuroendocrinoinmunología. La psiconeuroendocrinoinmunología. Porque hay un impacto muy importante y ya muy verificado desde hace mucho tiempo en lo que es la dimensión psicológica, el efecto que tiene sobre el sistema nervioso, sobre el sistema endocrino y sobre el sistema inmune. Cuando esto pasa, cuando tenemos este conflicto psicológico, ustedes ven que la cadena se desencadena, valga la redundancia, en una afección del sistema inmune. Digamos que nuestra salud es como una mesa. Y entre más peso le pongamos, más fácilmente se rompe la mesa. Y no solamente le ponemos estrés, sino que le ponemos malos hábitos alimenticios, contaminación, campos electromagnéticos, y todas estas cosas empiezan a pesar de tal manera que en un momento dado, si uno tiene un conflicto importante y tiene todo esto pesando, llega el momento en donde somatizamos una enfermedad. ¿Mi trabajo en qué consiste? Mi trabajo consiste en apoyar a que las personas cambien los hábitos y puedan resolver a nivel mental y emocional estos conflictos. Yo los ayudo a que los identifiquen, los ayudo a que ellos resuelvan esos conflictos, en eso consiste mi trabajo. Y yo me encontré con el tema de esta noche, que son los factores de transferencia. Los factores de transferencia son un soporte para el sistema inmune que me han dado la oportunidad, a mí y a mis pacientes, de tener un soporte para que se haga esta recuperación. Entonces me voy a centrar en este momento en lo que es el sistema inmune y en contarles por qué razón yo desde hace ya 6 años y medio vengo trabajando con los factores de transferencia. Cuando nos hablaban, nosotros estamos constituidos por células. La célula es nuestra unidad básica. Y la sumatoria de células da tejidos, la sumatoria de tejidos da órganos, y la sumatoria de órganos da sistemas, y la sumatoria de sistemas da el conjunto del ser humano. Dentro de esos sistemas tenemos el sistema endocrino, tenemos el sistema nervioso, tenemos el sistema digestivo, tenemos el sistema musculoesquelético, y dentro de esos sistemas hay una sumatoria también de células que se llama el sistema inmune. El sistema inmune tiene un propósito fundamental, que es defendernos del ambiente en el que nosotros estamos. Nosotros estamos envueltos en un ambiente en donde hay virus, bacterias, parásitos, y todo esto, si nosotros vemos un cuerpo muerto, ¿en cuánto tiempo se desintegra un cadáver? Es muy poquito. A la hora ya empieza a haber unos signos de depredación de esos virus y esas bacterias. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos pasa eso con tanta frecuencia, porque también se nos bajan las defensas y ahí se acuerda uno del sistema inmune. Pero ese sistema inmune está presente allí defendiéndonos constantemente. El sistema inmune se basa en 2 sistemas de reconocimiento. Él reconoce lo propio y reconoce lo ajeno, lo externo. Dos cosas que reconoce. Y para eso tiene una serie de células dispuestas dentro del organismo. Hay como 2 tipos celulares grandes. Uno se llaman los linfocitos y otros se llaman los fagocitos.
y ellos se encargan de montar todo lo que nosotros denominamos como inmunidad. Dentro de los linfocitos tenemos unos que se llaman los linfocitos B, ¿se acuerdan? Unos linfocitos T y la natural killer. Y dentro de los fagocitos tenemos células de pronto como los macrófagos, la microglia, toda una serie de células que están cuidando. Entonces, por ejemplo, cuando entra un virus o una bacteria, estas células que están allí circulando están constantemente en vigilancia. Y cuando ven que algo está, cuando entra eso se llama un antígeno, cuando entra un antígeno ellos lo atacan y lo presentan para desarrollar inmunidad. ¿Cómo se desarrolla esto? Tenemos virus, bacterias, hongos y parásitos, pero ellos también vigilan lo propio, o sea, también están observando constantemente que las células nuestras tengan en equilibrio un sistema de reconocimiento que se llama el complejo mayor de histocompatibilidad. Ese es el nombre que tiene el sistema de identificación de lo nuestro. Entonces también aparecen células tumorales y ellos constantemente también están vigilando esas células. Ahora hay otra serie de alteraciones, porque una es cuando estos están circulando y otra es cuando el virus o la bacteria se va a nivel intracelular. ¿Cómo se desencadena la reacción inmunológica? Si entra alguno de estos, o hay un tumor, o hay alguna infección intracelular, alguna de estas células, alguno de estos fagocitos, viene y se come el virus o la bacteria, o hace un reconocimiento de los cambios a nivel intracelular, o los cambios que se están dando a nivel de cambios tumorales, y ese reconocimiento se lo lleva a unos que se llaman los linfocitos T. Dentro de los linfocitos T tenemos unos que se llaman los linfocitos T helper o ayudadores. Estos linfocitos T van a definir cuál es la respuesta inmunológica que se le va a dar a estas infecciones. Entonces hay dos tipos de respuestas que se van a preparar. Una se llama la respuesta humoral, que está por los linfocitos B, que generan anticuerpos. Esta es muy famosa en nosotros porque es lo que se desarrolla a través de las vacunas. Nosotros nos ponen un virus atenuado y entonces generamos anticuerpos de tal manera que cuando viene un virus de verdad, entonces tenemos las defensas preparadas para activarse. Eso pasa en todo cuando son extracelulares las infecciones. Pero cuando un macrófago o una microglia encuentra una infección, se lo presenta también al T helper y el T helper decide una vía de reacción inmunológica diferente, que es la vía celular, la destrucción celular. Y entonces, cuando pasa esto, produce una sustancia que se llaman los factores de transferencia. Los factores de transferencia son una especie de anticuerpos y comunicadores. Son una sustancia bastante extraña en la inmunología, porque funcionan de dos maneras. Funcionan como comunicadores que a nivel del sistema inmune se llaman citoquinas, específicamente interleuquinas, y funcionan como una especie de anticuerpo. ¿Qué quiere decir? Viene el macrófago, se lo presenta al linfocito T helper, define que hay una infección intracelular o un cambio en la célula y desarrolla una respuesta celular. Y esa respuesta celular hace que esas especies de anticuerpos, que son los factores de transferencia, puedan identificar más fácilmente y atacar más fácilmente estas células que están dañadas o estas células que tienen infecciones a nivel intracelular. Esta vía se llama la vía TH1, la TH1 en términos de defensa. ¿Eso de dónde viene y cómo es? Todos nosotros producimos esos factores de transferencia, pero hay un momento en nuestra vida en donde no tenemos esos factores de transferencia activos y no tenemos ni siquiera anticuerpos, que es el momento del nacimiento. Cuando nosotros nacemos no tenemos esa información, entonces la naturaleza diseñó un sistema para llevarle la información del sistema inmune materno al hijo. ¿Qué hace? Coge estas sustancias, que es el factor de transferencia,
y se lo pasa directamente al hijo, de tal manera que tenga toda la información inmunológica de la mamá para defenderse como si él hubiera tenido todas las infecciones. Eso está presente en el calostro y está presente en los mamíferos, y en el huevo está dentro de la yema del huevo. Resulta que en el año 1949 el doctor Sherwood Lawrence empezó a experimentar con esto y se dio cuenta que estos factores de transferencia no solamente servían para la propia persona, sino que tenían la facultad de que si los tomábamos de una persona, se hacía un filtrado de estos leucocitos y se pasaba a otra persona y la inmunidad se donaba. En el transcurso del tiempo es que descubren que también está en el calostro, y no solamente en el calostro, sino, como les decía, en la yema del huevo. Entonces empezaron a investigarlo, y molecularmente estas son unas moléculas que varían en tamaño, y empezaron a ver que eran molecularmente muy similares en las diferentes especies, y empezaron a experimentar con estos experimentos. Les cuento por ejemplo algunos de ellos. En California hicieron la siguiente experimentación. Tomaron unas células tumorales, las sembraron en una caja de Petri y pusieron allí las células que en el cuerpo naturalmente cuidan de los tumores, que se llaman las natural killer, y midieron en 48 horas cuánto de este tumor, solamente las natural killer, se consumían del tumor. En términos de 48 horas se consumían el 22% del tumor. 48 horas, y ese fue el principio de medición. A partir de eso, 22% en 48 horas. Y resulta que en el mundo de la naturaleza, en el mundo de los productos naturales, son muchísimas las cosas que afirman tener un impacto sobre el sistema inmune. Entre ellas, pues habrán escuchado hablar del noni, de la sábila, de la quinácea, del arroz no sé qué. O sea, hay diferentes afirmaciones sobre qué cosas que sirven para el sistema inmune. Entonces el experimento quería saber, en esta medición real, qué verdaderamente activaba la capacidad receptora de la natural killer para destruir un tumor. Esa era la medición. Entonces empezaron a poner diferentes sustancias. Entre las sustancias que pusieron estaba el noni, estaba la quinácea, etc. Y de los que más aumentaron, por ejemplo, fue el hexafosfato de inositol, los hongos shiitake, los hongos mitake, que aumentaban la actividad. Por ejemplo, el noni aumentó la actividad en un 15%. ¿Qué quiere decir que aumentó la actividad en un 15%? Que en vez de comerse el 22% de las 48 horas, se comió el 24,5%. ¿Sí? Aumentó una actividad en el 15%. Hubo un aumento, por ejemplo, con la quinácea, un aumento de actividad del 50%. ¿Qué quiere decir? Que en vez de comerse el 22%, se comió el 33% del tumor, que fue bastante efectivo. Cuando ponen los factores de transferencia, específicamente el transfer factor plus, ahora les cuento de dónde viene y cómo lo sacaron. Cuando ponen esta sustancia, el factor de transferencia plus, lo que sucedió fue muy interesante, y es que las mismas células, las mismas natural killer, en las mismas 48 horas, del 22 pasó al 98% de consumo del tumor. ¿Qué es lo que está pasando? Si uno quita estas células y echa los factores de transferencia ahí, ¿qué le pasa al tumor? Nada. No le pasa absolutamente nada. Queda igualitico. Porque el factor de transferencia cumple una función fundamental. Es fijarse aquí y darle información a estas natural killer para que ellas destruyan ese tumor. Y no solamente encontraron eso, sino que empezaron a ver que dentro de la actividad de los factores de transferencia tenía una influencia muy importante en otras células de los linfocitos T, que se llaman los linfocitos T supresores. Hay una condición en el sistema inmune del ser humano que se llaman las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes tienen en una gran medida que ver con la función alterada de los T supresores. ¿Qué quiere decir esto? Sus células lo tienen que reconocer como propio, y la actividad del sistema inmune tiene que estar regulada. Es decir,
yo mando una actividad al sistema inmune, es como si mando el ejército, pero eso en algún momento se debe detener. ¿Cuánto se detiene? Lo determinan los T supresores. Los factores de transferencia también tienen una información que hace que los T supresores actúen de manera adecuada, tanto deteniendo el proceso inmunológico como en el reconocimiento, en la capacidad de reconocimiento celular. Esto quiere decir que tiene un impacto en las alergias y en las enfermedades autoinmunes. El mecanismo específico de cómo se activan o cómo se desactivan los T supresores con los factores de transferencia no se conoce. Lo que sí se sabe, producto de la sumatoria de todo esto, es que lo que se logra a través de los factores de transferencia es modular la respuesta inmune. ¿Qué quiere decir modular? Que si la actividad de las células del sistema inmune está baja, ellos la recuperan, y si está muy alta, a través de los supresores, la disminuyen, y si hay una pérdida de memoria en el reconocimiento, le facilitan la capacidad de reconocimiento a través del núcleo mayor de histocompatibilidad. Entonces, cuando yo empecé a probar esto, pues este es un concepto bastante nuevo en la medicina. Yo empecé a probarlo y mi primer paciente fue un tío mío con un melanoma retroorbital, que es un melanoma es el tumor de la piel, que es bastante agresivo. Lo tenía detrás del ojo. Este tumor empezó a crecer 2 milímetros mensuales y cuando llegó a mi consulta estaba en 9 milímetros. Y si llegaba a 10 milímetros, había que hacer la enucleación, había que sacarle el ojo. Entonces, como quien dice, si venía creciendo 2 milímetros mensuales y estaba en 9 milímetros, en 15 días el tumor había crecido lo suficiente como para que le secara el ojo. Él fue mi primer caso, me mandó los factores de transferencia, se demoró en que le hicieran la cirugía, el tratamiento para eso son unos implantes radioactivos para reducir el tumor. Tenía que demandar a la compañía para que le hicieran el tratamiento y mientras esto le fue creciendo el tumor. Cuando viene a mí, le mando los factores de transferencia y lo que sucedió fue muy interesante porque en términos de 1 mes y medio le vuelven a hacer una ecografía, él se gana la demanda y ese tumor había pasado de 9 milímetros a 7 milímetros. Eso en un melanoma es una respuesta muy sorprendente, porque no solamente había detenido el crecimiento, sino que había hecho una reducción. Entonces, a partir de ese momento yo empecé a leer y me encontré un solo artículo, hay uno solo, que relaciona los melanomas con los factores de transferencia y empecé a investigar más y en mis investigaciones me di cuenta que servía para esa amplitud de patologías, enfermedades autoinmunes, alergias, tumores, infecciones. Entonces empecé a probarlo con más pacientes. Después vino una paciente con un liposarcoma, un tumor bastante agresivo en el cuello, no tanto porque sea maligno, sino por la localización. En el cuello era su 6ª cirugía, siempre salía de cuidados intensivos y su porcentaje de probabilidades de morir en esta cirugía era del 80%. Entonces yo le mando los factores de transferencia, al mes y medio de estarlos consumiendo, le hacen una tomografía prequirúrgica y en su tomografía aparece que el tumor había detenido completamente el crecimiento y venía creciendo bastante rápido. Le cancelan la cirugía, ella se va, el tumor era de unos 15, era más o menos de este tamaño, del cuello, así. Y ella se va porque le cancelan la cirugía, se sigue tomando los factores de transferencia y vuelve más o menos al año con una reducción del 50% en el tumor. Y bueno, así empiezan a suceder casos y casos y casos, de tal manera que estos factores de transferencia ya llevan en el mercado unos 14 años. ¿Y qué era lo que venía queriendo hacer la ciencia? Desde la época de Sherwood Lawrence se había tratado de sacar esos factores de transferencia, pero era muy difícil porque no existía la tecnología. Entonces, en la compañía que los ha sacado por Life, compraron la patente del sistema de la extracción. ¿Se acuerdan que les conté que habían visto que molecularmente eran muy parecidos en las diferentes especies? Entonces ellos empezaron a experimentar qué pasaba si yo tomaba factor de transferencia de la vaca y se lo daba a un gato, y qué pasaba si se lo daba del gato y se lo daba al pollo, y qué pasaba si yo lo pasaba. Entonces encontraron algo muy interesante
y es que el efecto inmunomodulador del factor de transferencia se mantenía independientemente de la especie a la que se pudiera colocar. Eso para mí fue el segundo hallazgo maravilloso. El primero, que existiera esta molécula en este nivel de información. El segundo, que fuera un lenguaje inmunológico universal y transferible de una especie a otra. Eso en la historia de la medicina no existe. O sea, es la primera vez en la historia que nosotros estamos hablando de modular información inmunológica. Cuando nosotros hablamos de medicamentos, por ejemplo, en el mundo de los medicamentos existen los químicos, ¿cierto? Y los que llamamos naturales. Dentro de los químicos pues tenemos los antibióticos, ¿cierto? Los corticoides, etcétera, etcétera. Y dentro de los naturales pues podemos tener la sábila, podemos tener el mundo de la homeopatía, etcétera. Resulta que los factores de transferencia están por fuera y por encima de cualquiera de estas ramas, porque si bien son naturales, no actúan de ninguna manera como un producto natural, actúan como información inmunológica, ¿sí? O sea, esto está por fuera de lo que se conoce en la historia de la medicina. Lo más cerca que estábamos eran las vacunas, pero por primera vez en la historia tenemos una molécula viva, natural, 100% digamos que libre de efectos secundarios. Y es que actualmente aparece en el PDR, que es el Vademecum de los médicos en Estados Unidos, de productos que ellos pueden formular. Y ya con una aprobación del transcurso de todos estos años, ya lleva 50 años de historia. Entonces es la primera vez que en el mundo, y que en el mundo de la medicina tenemos una molécula viva que da información. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Cómo hicieron para poder que nosotros nos consumamos esto? Pues cogen el calostro de la vaca, que es donde está contenido el factor de transferencia, lo secan y lo empiezan a filtrar. Lo empiezan a pasar por filtros cada vez más pequeñitos, hasta que finalmente queda la molécula del factor de transferencia, solita. Por eso es muy importante que no se dejen engañar y que haga una aclaración. Por ejemplo, aquí en Colombia ya sacaron los factores de transferencia colombianos, ¿sí? Como diría orgullosamente colombianos, pero no. Resulta que cogen el calostro, lo secan y lo pulverizan, y no lo pasan por el proceso de los 47 millones de dólares que tuvo que Entonces, por supuesto que hay factores de transferencia, ¿sí? Pero a una concentración mínima, ¿sí? O sea, el proceso de los 47 millones de dólares es para sacar la molécula solita. Entonces, ¿qué hace esto? Que una persona, por ejemplo, si no es alérgico a la leche, uno se puede tomar los factores de transferencia. O si es alérgico al huevo, se puede tomar los factores de transferencia. ¿Por qué? Porque no tiene nada de esas cosas. Entonces, ¿qué se hace? Se seca, se filtra, se pulveriza y se encapsula. Y nosotros nos tomamos esta cápsula, que es la que contiene los factores de transferencia a nivel molecular. ¿Qué nivel de seguridad tiene esto? El nivel de seguridad de los factores de transferencia lo probaron, un experimento muy interesante que hicieron en ratones, y probaron 2000 miligramos por kilogramo de peso. Eso es más o menos como 1000 veces la dosis recomendada, una cosa. ¿Y efectos secundarios? Cero. Si tú quisieras coger una de esas capsulitas o 10 cápsulas de esas y ponérselas en un tetero a un recién nacido, se las podría tomar perfectamente. Es más, su mamá ya le está dando los factores de transferencia. ¿Tiene alguna interferencia con algún medicamento? Ninguna, porque es que esto no es un químico, ¿sí? Es una molécula de información. Ahora, ¿reemplaza el tratamiento? No reemplaza nada. Y aquí hago la aclaración. Si bien nosotros podemos verificar este efecto, el que les comentaba de mi tío con el tumor, ¿hay una reducción del tumor? Por supuesto que sí. ¿Pero gracias a qué?
Gracias al sistema inmune, es decir, tiene una mejor capacidad de acción, una mejor capacidad de reconocimiento, pero no es el factor de transferencia el que baja los tumores, es el propio sistema de defensas que, activado a su 100%, tiene la capacidad de tener este tipo de respuestas. Y también del reconocimiento y de la memoria. En otro de los casos que me llegó es el de una paciente con artritis, 30 años, ella con artritis, y después de esos 30 años estaba bastante limitada en su forma de caminar, tenía que arrastrar los pies, y bueno, le mandé los factores de transferencia, ya había probado de todo, y al cabo de 3 meses de consumirlos, ya se pudo poner tacones. Me acuerdo que ella me llamó muy feliz a contarme que por primera vez había podido poner tacones. Pues que a uno le parece una cosa, ¿sí? Pero para ella fue muy importante. Ahora, ¿de qué habla eso? En una artritis, por ejemplo, si esta es la articulación, estas células que deberían estar atacando tumores se dedican a atacar la articulación. Entonces se produce una reacción inflamatoria. ¿Por qué a ella se le disminuyó sus reacciones artríticas? No porque esto le bajara la inflamación, sino que sencillamente, si las células empiezan a reconocer que la articulación es propia, dejan de atacarla, y al dejar de atacarla, pues se reduce el proceso inflamatorio. Existen 2 presentaciones de los factores de transferencia. Hay varios, en Colombia tenemos 2. Una se llama el Transfer Factor Plus, la otra es el Transfer Factor Fórmula Avanzada. El Fórmula Avanzada son solamente los factores de transferencia, nada más. El Plus, ¿recuerdan el estudio que les conté, el de las Natural Killer con los tumores? ¿Qué hicieron? Tomaron los factores de transferencia y los asociaron con los productos que efectivamente tenían una actividad sobre el sistema inmune, y eso se potencializó. Entonces, ese producto, que es la sumatoria de esas sustancias más los factores de transferencia, se llama el Transfer Factor Plus. Este le da al sistema inmune muchísima fuerza e inteligencia. El Plus tiene el hongo shiitake, el hongo mitake, el IP6, el acemanal de la sal. Entonces le da muchísima fuerza y también le da inteligencia. Pero como tiene esos compuestos, sobre todo inicialmente, da mucha fuerza. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuánto se toma y cómo es la cosa? ¿Recuerdan lo que decíamos acá? Del peso sobre la mesa. Si una persona no está enferma, pero tiene estrés, vive en una ciudad contaminada, utiliza celular y computador y come mal, ¿sí? En algún momento puede presentar, en cualquier momento puede presentarse una enfermedad, porque se le aumenta el estrés, le llegó la suegra a la casa o cualquier cosa así y se enfermó. Entonces volvemos aquí. Si uno está en riesgo, digamos en términos preventivos, les doy un poquito de estadísticas para ver esto. El cáncer, hace unos años era una enfermedad más bien rara. Hoy en día, todos los que estamos acá, todos conocemos a alguien que le dijeron que tenía cáncer, ¿cierto? ¿Eso por qué es? El cáncer superior en los Estados Unidos, por primera vez en la historia, como causa de muerte, a las enfermedades cardiovasculares. El lupus era una enfermedad rarísima cuando yo estaba en la universidad. Hoy hay en Colombia 20.000 casos de lupus. En los niños, el cáncer en los niños actualmente es impresionante, la leucemia, o sea, estas enfermedades dependen del sistema inmune. Hoy los niños entran al jardín infantil y en la primera semana díganme qué les pasó. Todos están enfermos. Entonces, los factores de transferencia, si ustedes se dan cuenta, la naturaleza solamente nos los da una vez, asumiendo que es el momento en donde estamos predispuestos a esas infecciones. Pero la naturaleza, digamos, como que no tiene en cuenta que nosotros íbamos a tener celulares, computadores. Voy a decir otra vez. Bueno, todas estas cosas.
Entonces, ¿qué hace uno? Si uno no está enfermo, pero tiene esta condición, díganme una cosa, ¿qué hace una persona para prevenir un cáncer? ¿Qué hace una persona para prevenir una artritis? No es tan fácil. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con los factores de transferencia? Para prevenir, si no está rota mi mesa, sencillamente pongo un refuerzo aquí. Esto es un frasco de factores de transferencia al mes. ¿Sí? Si una persona ya está enferma, entonces, dependiendo pues de qué tan rota tiene la mesa, de qué tan avanzada está su enfermedad, de qué tan catastrófica pueda ser la enfermedad, entonces funciona en una persona enferma 2 frascos de factores de transferencia al mes. ¿Qué quiere decir eso? El frasco viene de 90 cápsulas. Si es en un mes de 30 días, me tomo 3 cápsulas al día. Si me tomo el doble en un mes porque estoy enfermo, el mínimo será 6 cápsulas al día. Lo recomendado es media horita antes de cada comida, con bastante agua, 2 cápsulas, media hora antes de cada comida. Pero también funciona si uno se las toma todas al tiempo y con la comida. También funciona, ¿sí? Yo personalmente, yo no soy tan juicioso para tomármelas en el transcurso del día, yo me las tomo todas al tiempo. Pero digamos que tiene un toquecito de mejor absorción. Si el estómago está vacío y dejas el estómago vacío para solamente absorber el factor de transferencia, entonces tiene como una mejor calidad de absorción. Pero como les digo, funciona también de la otra manera. Ahora, el factor de transferencia solo, en fórmula avanzada, da mucha inteligencia. Entonces, el Transfer Factor Plus, que da bastante fuerza, yo lo prefiero en casos de infecciones, de cáncer, de cualquier tipo de tumor. Siempre empezamos por este. Ahora, en caso de alergias o enfermedades autoinmunes, yo prefiero iniciar con el factor de transferencia fórmula avanzada. ¿También me podría tomar este? Sí, perfectamente me lo puedo tomar. Solamente que hay una pequeña condición. Al principio se me aumentan un poquito los síntomas de estas enfermedades porque aumenta la actividad del sistema inmune. Se verifica el proceso. Entonces yo prefiero empezar en alergias y en enfermedades autoinmunes con el Transfer Factor fórmula avanzada. Este viene de 60 cápsulas y es exactamente igual. Entonces, si son para 30 días por prevención, me tomo 2 cápsulas al día. Si ya tengo alguna enfermedad, pues me tomo 4 cápsulas al día. En el caso de los niños, les podríamos dar exactamente la misma dosis. Obviamente los niños no se pueden tomar la cápsula, los que son muy pequeñitos. Se toma el polvo y se les pone en el tetero, en un juguito, en cualquier cosa que se vayan a tomar, y se lo pueden tomar de esa manera. Factores de transferencia no son para ninguna enfermedad. Y aquí, digamos, antes de las preguntas, por ejemplo, si un niño, un muchachito de 14 años, tiene una alergia, le mando lo mismo que a alguien que tiene cáncer. ¿Sí? Es lo mismo. Porque es que uno no manda el factor de transferencia ni para el cáncer ni para la alergia. Uno manda el factor de transferencia para equilibrarle el sistema inmune. Entonces, no importa, y yo, porque sé que vienen preguntas ahora al respecto, si es una señora de 78 años que tiene un cáncer en la cara, o si es un niño de 12 años que tiene un asma, le mandas exactamente lo mismo. Porque el factor de transferencia no es para las enfermedades. El factor de transferencia es para poner a funcionar perfecto el sistema de defensa de la persona. Hoy yo considero, cuando yo escuché por primera vez esta afirmación, me parece un poco exagerado, pero hoy lo afirmo con categórica certeza, y es que este es el hallazgo más importante en medicina preventiva en la historia de la medicina. O sea, por encima de esto, no he visto nada que prevenga como previene esto, y nada que apoye un sistema, un proceso de curación como apoyan los factores de transferencia. El 85% de las enfermedades tienen que ver con el sistema inmune.
¿Ustedes conocen a alguien que esté estresado, que use computador y celular, que vive en una ciudad contaminada y que no va más o menos? ¿Cierto? Entonces, hoy yo y el grupo de personas que trabajamos acá nos hemos dado la misión de dar a conocer que esto existe en el mundo. Por supuesto está la oportunidad financiera que la conocen, pero dentro de toda esa oportunidad está la parte de la salud. Y en la parte de la salud, la función que nosotros estamos haciendo, llevando esto al mundo, es maravilloso. Y lo maravilloso es que uno no se tiene que saber nada uno de esto de la Natural Killer. Nada. ¿Sí? Es tomárselo sin efectos secundarios, sin interacciones, sin dosis máxima, con un nivel de seguridad del 100%. Yo los invito a que, independientemente de lo que decían en relación al negocio, porque sé que hoy les presentaron la oportunidad, a que le cuenten a la gente que esto existe, que esto está llegando al mundo. Y no solamente para los demás, sino para uno. Uno, decía un amigo mío, que el que no saca tiempo y dinero para la salud, tendrá que sacar tiempo y dinero para la enfermedad. Como sé que ese no es el caso de ustedes, están muy invitados a que compartamos esto con ustedes y les respondo preguntas ahorita al final como estimo. Que Dios me los bendiga y estamos